Bienvenido raza a un nuevo video. En este video le vamos a enseñar los trucos, los consejos supremos. ¡Qué buen servicio! Para hacer más de 13 millones de tropas sin meterle nada de dinero. Recuerden que a veces te puedes divertir sin meterle nada. También le vamos a enseñar pues la composición que voy a usar y cuánto aguanta, cuánto porcentaje de ataque aguanta la cuenta. Ah, caray, eso sí me interesa. Vamos a enseñar muchas cosas. Ya he estado en guerra yo muchísimo tiempo y he analizado, he checado pues que jugadores que a veces es tú, bro, tú has subido gente que pues que tiene trampas rallies mixeadas y no aguantan. Por ejemplo en Fuerza Imperial con la Fernando Firupey o la Red Fernando con Bravo, con el compa Superman cuando subíamos videos. ¡Al piso! Entonces todos esos detalles les voy a decir yo para que usted, si no lo llega a saber, dice no, pues yo tengo una cuenta parecida a la tuya, cuántos son los porcentajes de ataque que puedo aguantar de un rival, un champion, un australita, un mítico, 500, 600, 700%, y si yo tengo ese mixeado y tengo esa cantidad de tropas, ¿me entienden? Con mejor armadura son menos tropas, recuerda eso también, todos esos detalles. Para empezar, yo para hacer esta cantidad de tropas de 13 millones de tropas tuve que pues hacer algunas mansiones. Ya hice el cambio porque ya voy a empezar las pruebas. Todo eso sí te tarda un buen rato, te tarda más o menos, si lo haces sin dinero free to play, pues te tarda más o menos hacer el cambio entre 15 días, más o menos 10 días a 15 días. Y pues ya hicimos enfermería para poder curar de pérdida 383k. Y para poder hacer las pruebas más o menos voy a tratar de dejarla en 600k. Qué asco, asqueroso. Ya le falta, como repito, ya está lista, pero ya podría empezar a hacer las pruebas. Pero mayormente, y te vamos a decir cuánto te dejan heridas si te ataca un rival de tanto, cuánto podemos soportar. Bueno, lo único que estaba haciendo yo para poder hacer tropas es gastarme todos los aceleradores, gastar gemas, aceleradores, gastar gemas. ¿Cuánto me ha tardado para hacer esta trampa de esta cantidad de 3.1? La dejé en 3.1 y le digo básica porque ya las trampas es muy difícil de que puedan aguantar. Entonces para que puedas aguantar bien de perdida, siento yo que son 3 millones y 1 millón de KT4. Claramente existe el 2 millones y el 800k de KT4 y 2 millones de KT2. Puedes aguantar, sí, pero todo depende de la armadura que te les voy a decir. Ah, mamoncita, mija. Bueno, para mi cuenta yo necesito una trampa mixeada básica, necesito esto, necesito de perdida unas 400 a 500k catapulta, lo que me di cuenta haciendo pruebas en las arenas, haciendo pruebitas. Ya llevo bastantes pruebas, llevo como 3-4 y con eso y te les voy a decir qué pasó. Bueno, y dije no, pues tengo que hacer más catapultas y me hice hasta 500k. Y pues claramente lo que necesitaba nada más las 300, 400, pero dije voy a hacer un poco más. Es que todo el tiempo váyanse un poquito más, bro, de lo debido. Ya si no puedes, ponerte las 400k. Bueno, y aquí yo tenía más o menos entre 900 y 1 millón y la dejé aquí. ¿Cuánto me tardé? Más o menos para poder hacer esta trampa tardas entre 6 meses sin meterle dinero, 6 meses haciendo lo que te digo. Estuve en guerra claramente, gastando alguno de tropas, ya les había dicho en otro video. Y pues esta cuenta también era una trampa de refuerzos, hicieron las pruebas, pasaron cositas, se la prestó el chajazo, le pasaron muchas cosas. Pero ya le había dicho que le mataron tropa y tuvo que empezar cero y dije, pues la verdad, eso no se conecta a la gente, eso es lo malo de la trampa de refuerzos, que no se conecta a la raza y andas dependiendo de tus compañeros. Entonces lo más recomendable es hacerte una trampa pues que no dependa mucho de los compañeros, que realmente te pueden reforzar. Una de las cosas que también me di cuenta haciendo estas pruebas es que los refuerzos que yo estaba pidiendo eran mixeado y la verdad pues no sirven más o menos, pero me sirvió más. Si yo pido refuerzos, por ejemplo, si pido de T2 viene siendo de 2 tropas, me sirvió muchísimo. Entonces me sirvió, por ejemplo, la infantería y la caería y el rango no pedí.
Así que si tú puedes pedir, por ejemplo, tirador y jinete, gladiador y tirador, dos tropas, porque ya estás potenciando un 50% cada una de tropa. Yo digo de que si te mandan 1.000.000 son 500k de cada una, ¿no? Y pues ya las otras son 300k. Y por eso yo hice más de rango, para no tener reforzada la tirador. Realmente cuando haga las pruebas, más pruebas, voy a estar cambiándome de nombre, porque muchas veces me conocen, no me hacen rally. Bueno, la cantidad que yo más o menos tengo pensado de hacer es de 1.2 para que quede bien, pero todo va a depender de estar haciendo las pruebas, ¿no? Porque también tenemos que conocer a los rivales y saber cuánto lo que aguanta la cuenta. Para empezar, raza, para empezar, antes de poder aguantar, tienes que tener buenos héroes en la muralla y buenos monstruitos, ¿no? Y claramente aquí tienes que poner ataque de caballería con salud, ataque de infantería con salud, ataque de artillería con salud, y se recomienda de ataque de ejército. Claramente también puedes poner otros si tienes de paga y cosas así. Y pues aquí se recomienda, yo estoy usando la infantería y caballería como te dije, porque va a pedir esos refuerzos, pero claramente puedo utilizar estos tres que están aquí, que son inicio de batalla. Y pues también se puede utilizar este si quieres, o esto, también es recomendable estos tres. Depende si tú sabes que puedes aguantar a ese rival, ya le leíste la armadura, más o menos dices tú, no, pues pega un 500, pega un 600, y pues así está el movimiento. Entonces yo por el momento le voy a quitar salud, porque es muy importante quitarle salud. A la primera prueba la voy a hacer, a ver, voy a ver si la hago así o la hago pues así. Así podría serla primeramente para ver el resultado. Bueno, los resultados con 13 millones de tropas, dirás tú, ¿cuánto es en el mixeado con esta armadura que yo tengo? Con esta armadura yo tengo una armadura mixeada que todavía me falta colocar algunas joyas, hacer unos movimientos, y también, por ejemplo, aquí, que esta es una armadura que se utiliza para trampas, pero también puedes colocar, por ejemplo, los mitones, o puedes colocar el puño dragón, pero lo más recomendable muchas veces son los mitones y el codex. Yo voy a empezar a hacer las pruebas con mitones y codex, con manuscrito, anillo de plaga y copa ambrosiaca. Aquí también puedes colocar el casco bestia si tú quieres, y aquí en la placa puedes colocar el juego de abeja reina, y en el tablón dragón puedes colocar la falda tormenta, pero como yo la tengo bajo porque esta armadura la empecé de cero, yo les enseñé ahí. Bueno, los porcentajes, por ejemplo, ahorita que tiene la cuenta es de más o menos 330, 344, como ves tiene un poco más de rango, y pues como tiene poco más de rango, por eso pido los refuerzos de infantería y caballería. Bueno, claramente si tú sabes que falange viene el rival y cosas así, pues vas a pedir la tropa que es necesaria. Bueno, ahora viene, por ejemplo, hay jugadores que me dijeron, bro, pues yo tengo una trampa, güey, y me enfrenté al vale que me encontró un hispano y me dijo, no, yo tengo como 20 millones de tropas y me quemó este tío, porque güey, es que te estás enfrentando a jugadores que tienen porcentajes de 1000%. Imagínate yo, si yo me enfrento con 13 millones de tropas y vemos los resultados ahí, pues claramente me va a quemar el vato, me va a matar hasta 4 o 5 millones, que esos son los resultados cuando te ataca uno de 900 a 1000%, otras 5, 6, hasta 7, hasta 8 millones de tropas. Y luego, por ejemplo, también tienes que saber tu capacidad de tu cuenta, cuánto puede aguantar, ¿no? Pues la cuenta esta, por ejemplo, con esos porcentajes que tienes, 400, 500, 600 y máximo 700%. Tienes que conocer al rival, tienes que aprender a conocer a los rivales, tienes que analizarlos al momento de que dices tú, no, pues me va a atacar el vale, por ejemplo, me va a atacar este verga, por ejemplo, el Dante, dices tú, no, pues me ataca el Dante, pues pega 800, pega 900, me puede quemar. Bueno, si tú tienes más porcentaje, por ejemplo, si pegas 1000%, claramente con 20 millones de tropas, 15 millones de tropas, pero necesitarías tener una pegada hasta de 500% en el mixeado, ya tendrías que tener una armadura mítica para poder aguantar. Y además, también podrías aguantar con 2 millones de KT2 y entre 1 millón de KT4, pero con una armadura mítica de 500%, que ya lo hemos visto.
adivinándole Falange con las 10 a 12 millones de tropas con unos porcentajes de 500%, que son armaduras míticas. No, eso tienes que saber. Bueno, el máximo que puede aguantar, como les digo, es de 700 con esta cantidad de tropas y con esta armadura. Pero estaría un poco arriesgándome también, porque si me viene una Falange me puede quemar. Eso tenlo en cuenta, bro. No, y puedes decir tú, no, yo he aguantado. Claramente yo he estado en muchísima guerra, he estado en muchas situaciones. Te lo estoy diciendo porque es lo que es, bro. Las cosas como son, no La verdad, las cosas como son. te estoy mintiendo. Bueno, no subí los videos porque pues son pruebas de arena y todo eso. No vale mucho la pena, por eso no lo estuve subiendo. Pues ya me gustaría empezar las primeras pruebas, irme a reino así de hacerme el inactivo. Vamos a empezarlo a hacer y vamos a cambiarnos de nombre y todo eso. Mejor me salgo del gremio en el momento que haga esa situación. Me dejo en un gremio pues privado, no que esté solo. Me meto en un gremio así random y luego me vuelvo otra vez a PL, que son muy buena onda aquí en PL. Ya sabes si quieres unirte, bro. Bueno, por ejemplo, yo en esta cuenta, los porcentajes, como te digo, a ver, si a mí me taca uno de 400 de 500%, por ejemplo, ¿cuántas tropas me va a ir? 200 a 300k de tropas, sin refuerzo, sin refuerzo. Si te viene una Falange, te puede ir hasta 700k, porque yo más o menos he hecho las dos pruebas de que vino Falange y que no me vino. Entonces te puede ir hasta 700 a 1.000.000 más o menos, uno de 500%. De porcentaje, uno de 600, en uno de 600 ya te puede hacer daño, ya te puede ir hasta 700k sin refuerzo, 800k, 900k, 900%. Si no te viene Falange, no te puede ir eso. Y además, si tú te refuerzas en esa situación, ya no te puede ir tanta, te puede ir 400, 500k, 600k máximo, no más, depende. Si te dan Falange, un rival de esa cantidad te puede matar 1,5 millones, más o menos unos 600k, 1,5 millones a 2 millones por ahí. Si te divina Falange, uno de 700%, si te ataca más o menos con esta cantidad de tropas, te puede ir más o menos 1.000.000. Ahí ya tendrías muertas tú. Tenlo en claro que hay jugadores pues ya que del 700 te pueden matar 1.000.000, 1,5 millones, hasta 2 millones. Ya si te divina Falange te puede matar hasta 2,5 millones, hasta 3 millones, uno de 700%. Y ya si nos vamos más arriba de 800%, ya te puede ir hasta 2,5 millones, a 3 millones. Aunque le adivines Falange, bro, ten en cuenta eso con esta armadura que más o menos te estoy enseñando yo. Ya si tienes armaduras míticas, pues ya aguantas mucho mejor, más o menos vaya viendo esa diferencia. ¿Por qué? Porque estuve analizando todos los detalles de otras cuentas y dije yo, no, pues más o menos tiene esto parecido. Estuvimos viendo los porcentajes, todo eso. Esto no quiere decir que nomás estoy inventando, bro, porque ya tenemos mucho, ya tenemos años en este tipo de cosas. Bueno, entonces yo, por ejemplo, lo máximo que puedo enfrentar es de 700. Realmente el 500, el 600, y como vaya aumentando tropas y como vaya aumentando mi armadura, ya podré calarme después hasta con 20 millones de tropas, pero ya sabré mi límite. Tienes que saber tu límite de cantidad, tampoco te vas a arriesgar. Güey, hiciste tu trampa, ¿por qué no te arriesgas con mítico? No, güey, tampoco soy tan pendejo porque yo sé que no va a aguantar la cuenta, ¿me entiendes? Eso es lo que tienes que conocer tu cuenta. Literalmente hablarlo y decirlo. Claramente existe la teoría y existen las pruebas. Se va a hacer las pruebas para que veas ese pedo. Y también pues como ya hemos subido muchas trampas también del Chechumaru, cosas así. Yo antes también subía trampas y me entiende. Ya hay mucha experiencia aquí, bro. Vamos a tratar eso. Bueno, 800% pues ya estaríamos viendo de 4 millones, de 3 millones, ¿me entiendes? Ya si tiene Falange hasta 5 millones. Y al 900 ya, bro, ten cuidado porque ya hasta 6 millones te puede ir. 4, 5, 6 millones a que le den Falange con esta cantidad de tropas. A menos que tengas un poco de suerte tú y te queme, pero que no manden tanta T5, pues me entiendes. Ya si te mandan T5 pues ya estás acabado, bro. Ya hemos visto esta cantidad que a veces hasta 6, 7 millones de tropas te dieron uno de 900% y ya 1000%, pues ya estamos hablando que a veces puedes tener aquí hasta de 8 millones, de 7 millones en una, hasta de 6 mínimo, bro. Aunque
le viene el falange, y ya si te viene el falange, pues también más o menos entre esa cantidad hasta más, hasta 10 millones, bro, te destroza la trampa de una. Pues hemos visto que hay jugadores pues que han querido aguantar con esto y con una armadura así contra el Vale, contra el Superman, y se acaban las trampas de una vez desinstalada, y muchos dicen, no, pues ya mejor dejo de jugar, me desinstalan, ¿no? Entonces es lo que es, gente, me río porque pues no me vaya a pasar a mí, verga. Yo no lo voy a intentar, pues, contra 900%, no lo voy a intentar con 800%. Mi máximo va a ser 700, bro, pues ahí va a estar entre 500 y 600, pues, jugadores que están empezando a hacer rally, ¿me entiendes? Porque a ver si se anima, porque también tiene mucho poder la cuenta, pues también eso hay que ver, esos detalles, también le subí mucho poder, pero esta cuenta como no la utilizo mucho, pues ahí la tengo nada más, por si pasa algo para hacer algún video de repente. Claramente ya puede venir una vena, y si no puedo sacar un video así, así que me haga el inactivo, cosas así, también tengo que hacer mi estrategia también, porque al momento de que pues me haga el rally, uso anti o me dejo sin anti, o me tengo que poner un potenciador de 50%, y muchas veces te ponen y te cancelan el rally. O también que yo sepa que me va a estar haciendo el rally el vato y digo, no, pues la verga, esto pega al vato, y lo voy a estar checando con un teléfono, con otro emulador, y dices tú, no, pues esto viene, lo más recomendable es que estar con un emulador y viéndole así nada más, dejarte la armadura muchas veces, pues que hay bastante estrategia por el Mario. Ese es lo que tengo, que la enfermedad y el santuario, el milloncito, con una prueba de un jugador de 500%. Bueno, ahí le dejo los detalles, raza, más o menos para que sepa cómo está el movimiento de las trampas. Muchas gracias por ver el video, ya sabes, suscríbete a otro video. Adiós, gente.